que no necesitaba ninguna respuesta. Realmente lo he supuesto. A lo que sí que os quiero dar la bienvenida es al tiempo que vamos a estar juntos esta mañana, este pedazo de mañana. Me presento, me llamo Ana. Y la actividad que voy a hacer hoy, bueno, está patrocinada por la editorial Vicens Vives. Yo te lo tengo que decir, es una cosa que me la quito de encima lo antes que puedo, lo digo y ya está, solucionado. Bueno, mirad, he venido a contaros cosas sobre la literatura fantástica. Y lo primero que quiero contaros es que yo no soy profesora, soy actriz. Aparte de contaros cosas sobre la literatura fantástica, quiero centrarme en un texto de esa literatura fantástica. Y para poneros ejemplos de cosas sobre esa literatura fantástica, contaré otros relatos que tienen que ver con lo que os estoy contando. Y lo que quiero contaros es que yo he escogido una manera de contar, ¿no? Contar se cuenta de muchas formas, pero yo he escogido una manera de contaros a vosotros las historias que os voy a contar. Y es esa manera en la que a veces aparecen los personajes que forman parte de las historias que estoy contando. A eso se le llama actuar. Y aquí todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Actuar es cambiar de voz, moverse de una forma diferente, que la modulación de las palabras sea distinta, el tono de la voz es diferente, la manera de mirar, eso es actuar. En principio, eso no provoca risa, a no ser que lo que sea gracioso. Si es gracioso, sí. Pero que yo de repente me ponga a hablar de otra manera o me ponga a mover de otra forma, no es gracioso en principio. Es que luego me llevo unas sorpresas muy desagradables. Entonces yo lo dejo todo muy clarito desde el principio, esto es lo que vais a ver, esto es lo que vais a escuchar, para que nadie se lleve la sorpresa. Así que si os parece bien, empiezo. Perfecto. Mirad, la literatura fantástica, definir lo que es literatura fantástica parece que es una cosa muy sencilla, pues no lo es. Porque la gente no se pone de acuerdo, los eruditos no se ponen de acuerdo en dónde poner los límites para definir lo que es la literatura fantástica. Lo que sí que parece que todo el mundo se pone de acuerdo es que la literatura fantástica son relatos en los que intervienen fenómenos sobrenaturales o aparecen personajes extraordinarios, ¿no? Más o menos en eso se ponen de acuerdo. Aunque no está muy seguro, porque bueno, relatos sobrenaturales son los relatos mitológicos y muchos relatos religiosos también son sobrenaturales y no los podríamos considerar como literatura fantástica, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la literatura fantástica pretende a las leyes del funcionamiento del universo, le da una interpretación absolutamente no realista. Y eso sí que está claro en la literatura fantástica. Literatura fantástica es, bueno, todos esos cuentos que nos contaban de pequeños de los hermanos Grimm o de Andersen, eso es literatura fantástica, que está lleno de brujas, de hechiceras, de este tipo de literatura es literatura fantástica. Es literatura fantástica, por ejemplo, los viajes de Gulliver, el texto de Peter Pan en el que el protagonista es capaz de volar, ¿no? La literatura fantástica son esos textos, esas aventuras que nos cuenta el barón de Munchausen, que se carga directamente todas las leyes de la física, eso es literatura fantástica. Y hay un texto que es sobre el que yo quiero hablar, Alicia en el País de las Maravillas. En este texto los animales hablan, y además no solamente hablan, sino razonan. Y además los personajes principales son capaces de cambiar de tamaño según su voluntad, ¿no? Este es el texto más fantástico de todo dentro de la literatura fantástica, uno de ellos. En el texto de Alicia en el País de las Maravillas, la fantasía empieza desde la primera página. La maravilla está en la primera página, donde una niña está sentada a la orilla de un arroyuelo intentando dormir la siesta, cuando de repente pasa por delante de ella un conejo vestido con un chaleco que mira continuamente un reloj y se mete por el hueco de una madriguera, ¿no? Eso es, así empieza el texto y así nos plantea de entrada lo fantástico, ¿no? Pero yo querría empezar representando para vosotros un fragmento de esa Alicia del País de las Maravillas, en el que Alicia asiste a una merienda en la que no entiende absolutamente nada. ¿Todos habéis leído Alicia del País de las Maravillas? No. ¿Habéis visto la peli? No es lo mismo, ni mucho menos. ¿Habéis hecho personalmente un libro?
¿Habéis escrito vosotros una lista? Ah, bueno, pues yo voy a empezar representando para vosotros ese fragmento de la merienda del té. ¿Estáis dispuestos? Sí. Pues voy a ello. No hay sitio, no hay sitio y no hay sitio. ¿Qué le vamos a hacer? Pues si no hay sitio, no hay sitio. A ver, lo dicho, no hay sitio. No tengo ni idea de qué opinará la liebre de marzo. Espera, un momento. A ver, pues ¿qué voy a opinar? Que no hay sitio. Y cuando no hay sitio, pues no hay sitio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué opina el lirón. Y para esto me despertáis, pues ¿qué queréis que opine? Que no hay sitio. Ay, y si no hay sitio, pues no hay sitio. ¿Pero cómo que no hay sitio? Pero si hay sitio de sobra. Jovencita, ¿podrías decirme qué día es hoy? Pues sí, hoy es día 1. ¡Ja! ¿Lo ves, liebre de marzo? Te lo dije. No debiste untar la maquinaria del reloj con la mantequilla. Ay, pues no sé por qué no. Era mantequilla de la mejor calidad. Sí, pero en ningún caso deberías haber usado el cuchillo de cortar el pan. Es probable que le haya entrado alguna miga. Bueno, de la mejor calidad. Ya lo digo, de la mejor calidad. A ver. Anda. ¿Y qué reloj más curioso? Dice el día del mes, en lugar del año. ¡Ja! Pues claro. ¿Qué pasa? ¿Que es que acaso tu reloj dice el año? Oiga, no. ¿Pero sabe por qué es? Porque un año tarda mucho tiempo en pasar. ¡Ja! Pues mira, exactamente igual ocurre con mi reloj. Oiga, no entiendo nada. Mire, yo pienso que mejor harían ustedes en no perder el tiempo y en utilizarlo en hacer cosas que no fueran inventar acertijos sin solución. ¡Ja! Si conocieras el tiempo como lo conozco yo, no hablarías de perderlo o emplearlo. Oh, sí, tiene toda la razón. Es que el tiempo es muy suyo. Oiga, no entiendo nada. ¡Ja! Por supuesto que no. Estoy completamente seguro de que no le has dirigido la palabra al tiempo ni una sola vez. Pues no. Pero oiga, en la escuela, en música, me enseñaron a marcar el tiempo. ¡Ja! Ahí tenemos el problema. Oh, sí, seguro. De ahí viene. Mire, si tú conocieras al tiempo, sabrías que no le gusta que lo marquen ni que lo clasifiquen. Si tú estuvieras a bien con el tiempo, bastaría una simple insinuación tuya para que, Alejo, el tiempo hiciera con las manecillas del reloj lo que tú quisieras. Mira, un ejemplo. Supongamos que son las 8:30 de la mañana, la hora de entrar en clase. Una simple palabra tuya y... ¡ja! Las 2:30, la hora de comer. ¡Anda! Eso sería fantástico. Oiga, pero entonces no tendría hambre. Ya, pero olvidas, jovencita, que podrías estar en esa hora todo el tiempo que quisieras. Ah, claro. Es fantástico. Oiga, ¿y así es como usted maneja el tiempo? No. Mira, el tiempo y yo discutimos en marzo pasado y desde entonces no hace otra cosa que llevarme la contraria. Ahora son siempre las 6 de la tarde. ¡Ah, claro! Y por esa razón aquí hay tanta vajilla de té. Pues sí, exactamente. Ahora siempre es la hora de tomar el té y no nos da tiempo a lavar las tazas. ¡Ah, claro! Y por esa razón ustedes van cambiando su posición a lo largo de la mesa. Pues sí, exactamente, a medida que se ensucian los platos. Oiga, ¿y qué piensan hacer ustedes cuando de nuevo lleguen al principio de la mesa? Bueno,
la merienda del té. Alicia no entiende absolutamente nada de lo que le cuentan en esa merienda, absolutamente nada. Pero yo creo que deberíamos de empezar por el principio. Allí, cuando teníamos a Alicia sentada en la hierba, con la espalda apoyada en un tronco, intentando dormir la siesta, y de repente pasa por delante de ella ese conejo mirando continuamente el reloj. Un conejo que se mete en un agujero, en una madriguera de un árbol. Alicia no se lo cuestiona, y sin saber siquiera si va a poder salir de allí, directamente se mete detrás de ese conejo en esa madriguera. Y se ve cayendo por un pozo que aparentemente no tiene fondo. Alicia está maravillada. Dios, las paredes de ese pozo están completamente llenas de cuadros y de mapas. Hay alacenas y estanterías por todas partes. Alicia piensa muchas cosas mientras cae por ese agujero sin fondo. Incluso piensa que, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que lleva cayendo, más o menos debe de estar a punto de cruzar el centro de la Tierra. Bueno, todas esas cosas piensa Alicia, cuando de repente cae sobre un montón de hojas y ramas sin hacerse el más mínimo daño. De repente Alicia se encuentra en una enorme habitación. Una habitación llena de puertas, llena de opciones. Pero esas opciones, esas puertas, de momento están cerradas para Alicia. No tiene acceso a ellas. En esa habitación, en el centro hay una mesita y sobre la mesa una llave. Demasiado pequeña para poder abrir ninguna de esas puertas. Pero por casualidad, Alicia ve detrás de una cortina una pequeña puerta de unos 40 centímetros y no se resiste a ello. Alicia prueba esa llave en la cerradura de la pequeña puerta. Y sí, ahora sí que se abre. Alicia se asoma a esa pequeña puerta y ve al otro lado el jardín más hermoso que había visto en su vida. E inmediatamente Alicia quiere estar en él. Ese jardín la atrae. Siente esa atracción como la que todos sentimos por lo desconocido. Y es que ese lugar es completamente desconocido para Alicia. Ese jardín es la representación ideal del mundo de los adultos. Un mundo que tiene unas reglas y unas normas que de momento Alicia desconoce, pero que va a tener que aprender. Y a eso se le llama, ni más ni menos, crecer. Y ahora me gustaría contaros una historia que tiene que ver un poco con esto. Una historia de una familia que descubre, también como Alicia, su propio jardín y a través de él consiguen adaptarse al nuevo lugar al que han llegado a vivir. Voy a beber un poquito de agua y ahora os cuento esto. Al principio, el hormigón pintado de verde que había delante de la casa les pareció una manera fantástica de ahorrar en cortacéspedes. Pero a estas alturas de la historia, aquello simplemente les parecía patético. Mira, el agua caliente tardaba siglos en salir por el grifo de la cocina, como si hubieran puesto el calentador de agua a 3 kilómetros de distancia. Y cuando por fin conseguían que aquel agua caliente saliera por el grifo de la cocina, bueno, pues a veces lo hacía teñida de un sospechoso color marrón. Algunas de las ventanas de aquella casa era imposible abrirlas para dejar salir las moscas y otras era imposible cerrarlas para evitar que entraran. Cuando aquella familia había llegado a aquella nueva casa, a aquel nuevo país, pensaron que lo que mejor podían hacer era plantar unos cuantos árboles frutales en el patio de atrás. Bueno, por hacer de aquel lugar un sitio más acogedor. Y así lo hicieron. Pero aquel patio resultó demasiado soleado y el terreno demasiado árido. Así que aquellos árboles frutales enseguida se secaron. Pero allí los dejaron, como señalando tumbas, bajo las cuerdas flojas que se utilizaban para tender la ropa. Aquel patio de atrás se convirtió en una especie de cementerio de la desilusión. Mirad, pensaban que no iban a ser capaces en aquella familia de aprender a decir correctamente ni hasta la frase más pequeña. Y bueno, cuando iban al mercado eran incapaces de encontrar las especias o las materias primas que ellos utilizaban para hacer su propia comida. Madre mía, y los muchachos de aquella casa no dejaban de protestar,
Así que su madre decía, ¡mi Dios! En ningún otro país se está peor que en este. Y nadie se atrevía a llevarle la contraria. Habían gastado todo su dinero en la hipoteca de la casa y no les quedaba ni un céntimo para reparaciones. Por esa razón, el padre de aquella familia decía: chicos, tenéis que encontrar la manera de ayudar a vuestra madre. ¿Y por qué no? Aquello también incluía el hecho de salir a comprar el árbol de Navidad de plástico más barato que encontraran en el mercado y almacenarlo temporalmente en el desván. A ver, ¿por qué no? Al menos eso les hacía ilusión. El mes siguiente lo pasaron llenando el suelo del salón de papeles cortados, que después se iban uniendo y juntando con cuerdecitas. De esa manera hicieron los adornos para su árbol. Aquel mes de trabajo les sirvió para sobrellevar aquel insufrible calor, pero sobre todo para olvidarse de los problemas que tenían en la escuela. Pero bueno, llegó el día en que había que bajar el árbol de Navidad de plástico del desván y colocarlo en el lugar privilegiado de la casa que habían escogido para él. Y justo cuando fueron a hacerlo, se dieron cuenta de que, literalmente, las ramas más altas del árbol de Navidad de plástico se habían quedado pegadas a las vigas de madera del techo del desván. Había hecho tanto calor allí arriba que simplemente se habían deshecho. ¡Ay, Dios! En ningún otro país se está peor que en este, decía la madre de aquella familia, y nadie se atrevía a llevarle la contraria. De todas formas, los muchachos no se pensaban rendir. ¿Qué va? Pensaban despegar el árbol de Navidad de las vigas de madera del techo del desván con lo que tuvieran a mano. Con los cuchillos de extender la mantequilla. Y mientras lo estaban haciendo, por casualidad, el más pequeño pisó un lugar del suelo que debía de ser más frágil y de repente una de sus piernas, ¡ras!, se coló completamente. ¿Pasa algo? ¿Ah? Bueno, si pasa algo me lo decís. Vale, perfecto. Se coló completamente. Madre mía de mi vida. Todo el mundo empezó a dar voces y a levantar los brazos al aire. Reparar aquello iba a costar una fortuna. Bueno, decidieron bajar y ver desde abajo el alcance de los daños. Recorrieron todas las habitaciones de la casa, pero en ninguna encontraron el agujero en el techo. A ver, dijo el padre, de alguna manera el agujero tiene que estar entre el fregadero y la cocina. Así que decidieron volver a subir y, bueno, asomarse al agujero y comprobar desde allá arriba exactamente dónde se abría. Y cuando subieron las escaleras para volver al desván, fue en ese momento cuando percibieron un olor a piedra, como a savia de árbol. Y al asomarse aquel agujero, quedaron fascinados porque aquel agujero se abría en un lugar desconocido. En algún lugar que de alguna manera tenía que estar metido entre el resto de las habitaciones. Y lo que era más sorprendente, aquel agujero se abría en el exterior de la casa. Así fue como aquella familia descubrió lo que a partir de entonces iban a llamar su patio interior. El patio interior era